Bueno, el Tren Maya es para nosotros un proyecto más de la conquista que empieza pues desde hace más de 500 años. Es un proyecto desarrollista que se piensa y se ejecuta desde algunos círculos que son completamente ajenos al pensamiento, al conocimiento y al interés que existen aquí en las comunidades mayas donde nosotros vivimos. Debido a que es un ente completamente extraño, pues nosotros decimos no podemos aceptar algo que desconocemos de entrada, no sabemos si eso ayuda o perjudica, y en virtud a la falta de información precisa sobre lo que está planeado, pues no podemos decirle sí, porque la colonia, entre las cosas que ha hecho en la historia, es inclusive decidir con quiénes se tienen que casar las mujeres, y esto es parecido a esto. Ellos deciden qué necesitamos, qué juguetes o qué herramientas necesitamos y qué tenemos que comer o en qué momento reírnos o llorar. Es decir, la voluntad nuestra está expulsada de nuestro propio corazón y de nuestro pensamiento. Entonces no podemos decirle sí a una decisión que se toma de esa manera. Creo que por sentido común, cualquiera persona que crea que están invadiendo su voluntad de decidir y su libertad, pues si es una persona que tiene dignidad y tiene vergüenza y honra su historia, pues no puede consentir ese tipo de actitud. Y eso es la razón por la que nosotros de entrada nos oponemos al tren, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta, a 2 años de que se empezó a construir, fuimos dándonos cuenta de que es un proyecto depredador, igual que muchos otros proyectos que se ha venido desarrollando desde las empresas y desde los gobiernos. Entonces, esto confirma nuestra atinada decisión de decirle no a este megaproyecto. Con las comunidades no hubo ninguna consulta, no hubo ningún acercamiento de parte del Estado ni de Fonatur, que es la empresa que está encargada de la construcción. Lo que sí hicieron fueron algunas actividades, algunas reuniones que ellos dicen que es una consulta, que consistió en llamar a los a las autoridades de las asambleas ejidales, a los comisarios ejidales de varios pueblos, y los corrompieron con dinero, los corrompieron con amenazas, y obligaron a estas autoridades, toda vez que son legalmente ellas quienes responden por sus asambleas, a decirle sí a un proyecto que desconocen. Entonces, además, presentaron el proyecto del Tren Maya como un proyecto que resuelve completamente la vida. Es un enamoramiento al estilo antiguo. Es el joven que se acerca a la muchacha para bajarle las estrellas y la luna para conseguir el sí. Y eso es lo que hicieron. Las preguntas es, ¿te gustaría que en tu comunidad haya agua potable, haya luz eléctrica, hayan carreteras, hayan hospitales, hayan escuelas? No, pues sí me gusta. Entonces, si te gusta, el tren va a traer todo esto. Ah, bueno, pues si el tren lo va a traer, pues que venga, ¿no? Entonces esto no es una consulta, esto es una manipulación. Esto es jugar con la desinformación de la gente, es jugar con la vulnerabilidad de la gente, es jugar con la pobreza de la gente. Y bueno, por eso nosotros decimos que esto es la continuación de una conquista. Mentir, manipular, maniatar, traicionar, pues son algunos de los verbos que podemos usar que nos parece aplicables
frente a una actitud de esta naturaleza. La, la palabra maya se puede escribir con Y o se puede escribir con doble L. Si se escribe con Y se refiere a una cultura, si se escribe con doble L se refiere a un cerco, se refiere a un muro, se refiere a impedir cosas. Es como una malla ciclónica, una malla metálica, con doble L se tienen que escribir. Para nosotros eso es el tren, es un impedimento a la vida. El estudio de manifiesto de impacto ambiental que presenta Fonatur nos parece una verdadera burla. Ese estudio que se hace coludido con la misma Semarnat que se lo ha aprobado, nos parece que es una asociación de delincuentes conquistadores que intentan exterminar la cultura maya. Entre las cosas que dice es que el etnocidio puede tener un giro positivo. Eso lo dice textualmente el estudio de impacto ambiental. Entonces, si dice eso, pues ¿qué podemos esperar? Y además se lo aprueba la Semarnat, es decir, están decididos a acabar con la cultura maya. El caso no es tanto lo que dice el manifiesto de impacto ambiental, sino lo que calla. Los impactos que están, pues ya no le podemos llamar un riesgo, sino ya le podemos llamar un daño, porque ya tiene 2 años que están dañando en cada acto, en cada carril, en cada árbol, en cada espacio donde ellos se mueven en esta construcción, pues es un daño muy fuerte, es un impacto muy fuerte que está dándose en el pueblo maya, en la península de Yucatán. Hay una serie de impactos, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo político, desde lo educativo, desde la cuestión de la salud. En fin, hay un impacto terrible. Es en síntesis el inicio del exterminio de la cultura maya. La cuestión de decir que es un exterminio, es un proyecto de exterminio de la cultura maya, tiene que ver con lo que está escondido detrás del tren. Esto que se llaman los polos de desarrollo. Estos polos de desarrollo pues contemplan la construcción de 15 o 20 ciudades de a 50,000 gentes y que se plantea de entrada un reordenamiento territorial. Esto es la posibilidad de construir un corredor industrial en donde vendrían factorías a instalarse para convertir a toda esta gente de la península más los migrantes centroamericanos que vienen para impedir que lleguen a los Estados Unidos, estarían dándoles trabajo en este corredor industrial que empezaría desde la península de Yucatán hasta Oaxaca. Entonces, contemplan convertir a la gente en mano de obra, además mano de obra precaria, y bueno, el sueño de tener a toda la gente que antes vivía en libertad haciendo su milpa y produciendo sus propios alimentos, hoy serían mano de obra en las fábricas, dejaríamos de producir nuestra propia alimentación, dependeríamos de los supermercados, de lo que ellos producen para comer, mientras les hacemos todo el trabajo de talleres, de fábricas, de factorías, que pues hay una diversidad de producción capitalista que está pensado en esto. Entonces, frente a esta visión, nos preguntamos qué quedaría de la cultura maya si finalmente lo único que van a crear es una gran cantidad de obreros, que se va a generar una cultura dentro de los talleres, dentro de las fábricas, como un Ciudad Juárez, por ejemplo, en donde vive únicamente de las factorías. Entonces, esto es lo que piensan hacer de nosotros. ¿Qué cultura maya quedaría
si la cultura maya depende el 100% de la selva, del monte, de la tierra, de las aguas que están aquí y de una visión que no se puede desligar de la naturaleza. Entonces, cuando eliminan la cultura, pues exterminan también una visión del mundo, una forma de vida y una forma de ser como pueblo. Entonces, por eso nosotros decimos que este proyecto viene a exterminar la cultura maya. Tal vez no nos van a matar físicamente, pero no hace falta. Nos matan el espíritu, nos matan la cultura, nos matan lo que somos, entre ellos nuestra lengua, nuestros ritos, nuestras celebraciones, nuestras fiestas, nuestra siembra, nuestra producción, todo lo que somos como cultura, pues va a desaparecer ante la avalancha de obreros centroamericanos que vendrían y de otras partes del país que vendrían a ser los que encabecen la producción de las fábricas que se van a instalar. Esto es lo que está detrás del Tren Maya y por eso decimos lo que hemos afirmado. El gobierno tiene unas claves hermenéuticas que usa como estrategia para manipular y para engañar. No le llama las cosas por su nombre porque no le interesa. Lo que hizo es una propaganda. Lo que dice que hizo es una consulta. Pero me parece que es importante precisar de qué se trata. Si de entrada no te preguntaron qué quieres, sino te dijeron aquí traemos esto, quieras o no quieras, lo vamos a hacer y esto te va a beneficiar, ¿no? Entonces me parece que suponiendo sin conceder que sea una cosa buena, pero con el solo hecho de que no haya sido bajo mi consentimiento, deja de ser buena, ¿no? Eso es justamente el tema. Y es ahí donde creemos que si queremos hacer un bien a alguien, deberíamos preguntarle qué tipo de bien necesita. Porque tal vez en un clima de mucho frío y anda sin ropa o sin camisa, a lo mejor se nos antoje darle un suéter, pero tal vez lo que necesita es comer y no necesariamente vestir. Entonces hay que preguntarle qué necesita. Y esto es el caso nuestro. El caso nuestro es que no nos preguntaron qué necesitamos. Aquí se pensó desde otros círculos y desde otros espacios, desde otras dimensiones, qué es lo que necesitamos los mayas. Lo que necesitamos es un tren según ellos y nos están trayendo un tren. Nosotros decimos que no necesitamos un tren, lo que necesitamos es otra cosa, pero no un tren. Entonces ellos decidieron que necesitamos un tren, pero curiosamente como tenemos tierra, nos vienen a quitar la tierra. Curiosamente nos traen un tren y nos quitan la tierra. Entonces si nos quitan la tierra donde va a transitar el tren ya no es de nosotros, ya es de ellos. Es una lógica por sentido común que se puede ver, porque si es como ellos dicen que están tratando de sacar de la pobreza y de la marginación a los mayas, a mí me parece que en las grandes ciudades como Mérida y cualquier otra ciudad, siempre hay una franja de gente en la periferia que no tiene ni casa. ¿Por qué no les llevaron un tren a ellos si ni casa tienen? Aquí nosotros tenemos tierras, tenemos milpa, tenemos producción. ¿Por qué nos tienen que quitar eso para poner un tren? Y que bueno, resulta que el tren ya no va a correr en territorio maya, va a correr en territorio de las grandes empresas. Y hoy justamente vimos que los ricos de siempre, solo en el año pasado, aumentaron su riqueza en 135%. Apellidos como Slim, como Larrea, como Salinas Pliego. Este gobierno que dijo primero los pobres, pues no sé si el PRI es sobre el PRI del partido y hoy vemos quiénes son los pobres que están siendo favorecidos, estos que han aumentado a 135% su riqueza en un año solamente del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? A lo mejor a ellos les llegó la transformación y a nosotros la cuarta. Entonces esto es la situación que priva
en la vida de los pueblos mayas y que es una verdadera vergüenza para un gobierno que miente peor que los demás. Tal vez los demás mentían mucho y tal vez guardaban ciertas formas. Hoy no se guardan ni siquiera las formas. Me parece que la mentira es cínicamente galopante en el tribunal más alto de la nación, que son las mañaneras. Hemos tratado de hacer uso de los derechos que tenemos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Sin embargo, estamos frente a un gobierno, a un ejecutivo que es avasallador, en el sentido de que hemos visto que el ejecutivo en realidad no ha sido respetuoso con los otros poderes. Si antes podíamos hablar de un presidencialismo, hoy nos acercamos peligrosamente a un gobierno que rebasa el presidencialismo y comienza a rayar en la dictadura. Vemos a un poder judicial sometido a la voluntad del ejecutivo, vemos a un legislativo sometido a la voluntad del ejecutivo y nos parece bastante contradictorio, nos parece paradójico porque en el poder legislativo hay más de 500 diputados y en el ejecutivo hay una sola persona. En el poder judicial hay 11 jueces y en el ejecutivo hay una sola persona, pero curiosamente el ejecutivo está como atrapando a estos dos poderes, tipo policía de Tulum y tipo policía norteamericana que tiene a los demás con el cuello en el suelo, con la rodilla encima, ¿no? Es así como nosotros vemos el poder ejecutivo a día de hoy. Y bueno, en los amparos que hemos puesto, hasta ahora son 11 amparos que hemos puesto, y 4 de estos amparos están en suspensión definitiva y simplemente el gobierno no ha querido respetar estas suspensiones, sigue trabajando como cualquiera con el pretexto de que no está haciendo una construcción nueva, sino está haciendo una rehabilitación de las vías. Entonces también el Poder Judicial juega un poquito con esto, salvo la última suspensión que nos dieron, nos parece que ha sido la mejor, en el sentido de que la juez dijo que se evitara talar todos los árboles o cualquier otro impacto ambiental, debe suspenderse inmediatamente en el trabajo que hace Fonatur en las vías del tren. Nos parece que eso ha sido el mejor. Sin embargo, el gobierno, a los 2 o 3 días después de esta suspensión, vino el Ejecutivo a acelerar los trabajos y antes estaban los trabajos a doble turno, ahora están a triple turno, las 24 horas están trabajando. Entonces, esto habla de un gobierno que pisotea la Constitución, que no le importa lo que digan las leyes. Él siempre sale con eso de que tengo otros datos y sus datos son los únicos verdaderos. Entonces, es bastante complicado esto, ¿no? Y en relación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, igual le pedimos medidas precautorias, nos la dio, pues el presidente se rió de eso y bueno, pues sabemos que si no le hace caso a los otros poderes, menos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También le solicitamos medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno, tampoco nos han contestado. Sabemos que hay, pues así como mucho tiempo para que estos organismos reaccionen y a lo mejor dentro de 10 años cuando nos digan que tenemos razón, ya el tren se habrá renovado de nuevo, ¿no?
Entonces, todo este tipo de cosas deja en un estado de indefensión, pues a las comunidades mayas que finalmente somos los que pagamos los platos rotos con todo esto. Sin embargo, pues tristemente esto no se entiende por mucha gente, porque la gente también es víctima de la desinformación. Muchos dicen, pero ¿por qué los mayas no quieren un tren? ¿A poco no quieren progresar? Pues ojalá fuera el progreso nuestro. El asunto es que no es progreso para nosotros, es progreso para otros, ¿no? Entonces la península maya estaría generando a lo mejor mucho dinero con el tren, pero ya nos dijo el presidente quién se va a aprovechar de ese dinero, es el ejército. Dijo, el ejército es el que lo va a operar y es el ejército quien va, es más, ni siquiera por Hacienda va a pasar el recurso que se va a generar con el tren, se va a ir directo al ejército. O sea, la militarización del país es también otro mensaje, o más bien es una amenaza para quienes hoy estamos en desacuerdo con estos proyectos. Sin embargo, pues no vamos a dejar de denunciar las cosas que nos matan. Está nuestra vida por delante, no es cualquier cosa, es nuestra vida la que está por delante y por eso hemos decidido hacer lo que hacemos. Bueno, yo tengo amenazas de muerte. A mí me han amenazado de muerte y a mi familia también, a mis hijos, a otros compañeros de la asamblea, a Gregorio también ha sido amenazado de muerte por el crimen organizado, pero relacionado a esto porque nos han dicho que dejemos de hacer este trabajo porque si no, pues nos van a matar y no quieren que sigamos denunciando este atropello de parte del Estado. Y por eso, pues, nosotros decimos que vamos a seguir a pesar de todo esto que pasa, porque pues está de por medio nuestra vida, nuestra situación. Y bueno, los obstáculos son miles. Entre las otras cosas que ha pasado es que el gobierno nos ha atacado desde las mañaneras. Ha dicho que pues estamos recibiendo dinero del extranjero, que nos están financiando por dinero de otros países. Y es una mentira. En el caso nuestro, como asamblea, nosotros no tenemos ni registro. Nosotros somos un colectivo de pueblos, de comunidades. Somos alrededor de 25 comunidades que nos hemos pues organizado de facto como una asamblea y no tenemos oficina, no tenemos chequera, no tenemos recursos. La lucha que hacemos lo hacemos desde nuestro ser comunitario, desde nuestro ser como comunidad y no estamos recibiendo dinero del extranjero y menos del propio gobierno, así como ellos gastan su dinero corruptamente como en otros sexenios. Nosotros no hacemos eso porque luchamos por nuestra vida, no por los intereses económicos que está detrás de todo esto que hacen. Entonces, estos ataques pues vienen también en las redes sociales. Todos los acólitos de la Cuarta Transformación o del gobierno, todos los días nos insultan en las redes sociales, todos los días nos agreden, todos los días nos persiguen, todos los días nos descalifican. En fin, hay toda una serie de ataques y de obstáculos que tenemos, tanto legal como social, y esto ha venido a enfrentarnos entre pueblos, porque eso es lo que propone el gobierno, es lo que le conviene hacer, enfrentarnos entre nosotros, dividirnos, fragmentarnos, para que él pueda tener esa ganancia. Y un gran ejército de Fonatur anda de comunidad en comunidad para comprar a la gente, para corromper a la gente, para engañar a la gente, todo ese tipo de cosas que no se ha documentado, porque además el gobierno está teniendo un gran cuidado de cooptar a la prensa, la prensa que fue crítica en sexenios pasados. Hoy vemos haciendo lo que criticó en otros sexenios. Hoy son la voz del gobierno, hoy son la voz del Estado, hoy son la voz oficial, y no puedes hacer una crítica a los modos de gobernar de este sexenio, porque entonces eres conservador, eres fifí,
o eres un enviado de las políticas extranjeras, ¿no? En fin, una serie de descalificaciones. Entonces, pues todo este tipo de cosas es muy lamentable porque pues nosotros somos así como una tusa frente a un león, pero pues hemos decidido mantener esa dignidad. Aquí vamos a estar porque de todas maneras estamos condenados a morir. Vamos a morir pues poco a poco cuando, así como se le quita el agua al pez que está en la pila, poco a poco puede ir muriendo porque le van quitando el agua donde está. A nosotros nos quitan poco a poco el territorio y vamos muriendo poco a poco. O tal vez se anima el gobierno y nos da un balazo de una vez. Finalmente, pues vamos a morir, ya sea pronto o lento, pero la sentencia está tomada. Es nuestra propia muerte. Los jueces han hecho su trabajo en el sentido de que han dado estas suspensiones, pero son suspensiones, repito, muy endebles, porque lo que la sentencia dice es que no se permite hacer obra nueva. Eso dice. Entonces el gobierno se escuda en eso y dice, yo no estoy haciendo obra nueva, yo estoy rehabilitando, ¿no? Pero aquí es donde falta el peritaje en el que se pueda decidir si está rehabilitando o no. A mí me parece que si venimos y dinamitamos una casa y levantamos una nueva en el mismo lugar, eso no es rehabilitar. Eso es lo que están haciendo. Están dinamitando todo para volver a construir. Entonces, el gobierno no es nada tonto y dice, pues yo no estoy construyendo, yo estoy rehabilitando. Y bueno, hay una intención, ¿no? El juez tampoco se quiere quemar porque ya ves que el gobierno en el pleito que tienen con lo de las energías renovables ha dicho que va a investigar a los jueces. O sea, el único dato verdadero es el que tiene el Ejecutivo. Es un riesgo inclusive para la democracia. Y eso es triste que no lo vean los otros. O sea, nosotros los pueblos indígenas estamos hablando de lo que sufrimos aquí, pero me parece que lo que está en riesgo en el fondo es la democracia en este país. Y es lamentable que muchos no lo puedan ver así. La cuestión de la cultura maya, pues es una cultura distinta a la cultura occidental, ¿no? Lo que los occidentales ven de una manera, pues nosotros lo vemos de otra. Eh, Yasna y Aguilar decía que lo que los occidentales llaman ambientalismo, nosotros le llamamos defensa del territorio. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Para los ambientalistas, pues a lo mejor es importante los animales porque están bonitos, porque tienen bonitos colores, porque pues es bueno que estén allí, porque a lo mejor hasta se pueden vender. Pero bueno, el tema con la cultura maya tiene que ver con otra cosa. En la forma en la que nosotros crecimos y nos desarrollamos como familias en una comunidad maya. En mi caso, yo nací en una familia monolingüe que habla maya. Mis papás nunca hablaron español. Yo crecí hablando maya, aprendí un poco de español cuando me fui a la escuela, pero mi lengua materna es el maya. Entonces, pues ahí en la milpa donde crecimos en torno a un cenote que mi papá fomentó para que pudiéramos vivir. Somos 5 hermanos, yo soy el menor de 5 hermanos y pues trabajamos en ese lugar y aprendimos cosas que hoy me doy cuenta que en Occidente no se piensa así. Aprendimos, por ejemplo, primero a conocer a los animales que están en el entorno. Y, y esos animales pues tienen nombre. Esos animales forman parte de la vida. Esos animales
son también creadores de la vida. No son adornos, no es una cosa de ornato, sino los animales son también como dioses que le dan fuerza a la vida, que ensanchan la vida, que hacen crecer la vida y reproducen la vida. En ese sentido, por ejemplo, los pájaros son sembradores. Los pájaros polinizan, siembran muchas cantidades de plantas que nosotros no podríamos hacer, no solo no queremos hacer, sino no podemos hacer. Y son los reforestadores por excelencia. Aquí se chingó sembrando vida, son pendejadas lo que hace sembrando vida con esto. Los verdaderos polinizadores y reforestadores son los pájaros. Pero no solamente eso, los pájaros además tiene cada uno una historia y un mito de cómo han conservado cada una de las plantas, cómo han conservado el tomate, cómo han conservado el maíz, cómo han conservado las frutas, el bonete, todo lo que se da en el monte y que es comestible, pues ellos lo han conservado para nosotros. Cada uno tiene un mito muy importante que se cuenta y que es propio de la península. Pero no solo eso, los pájaros además tienen mensajes, ellos vienen y nos hablan. ¿Y qué mensajes nos dan? Nos dan mensajes sobre los cambios en el clima. Los pájaros nos avisan si va a llover, los pájaros nos avisan si se va a alargar la sequía, los pájaros nos avisan si van a generarse buenas cosechas. Los pájaros nos dicen qué semilla tenemos que sembrar, qué tipo de semilla tenemos que sembrar. Los pájaros nos avisan si viene el frío, si viene el calor, si va a tardar el tiempo de la lluvia. Todo eso junto con muchos insectos, ¿no? La cigarra, por ejemplo, tiene un papel fundamental en este proceso, ¿no? Los pájaros, pues a veces cantan. En Occidente solo dicen que cantan. Nosotros creemos que los pájaros también mentan madres porque se encabronan por las cosas que les hacemos, ¿no? Y muchas veces es cosa de saber comprender el lenguaje de ellos. De hecho, la lengua maya es onomatopéyica por excelencia, y esa onomatopeya son voces de pájaros, son voces de animales. Entonces, ese sentimiento que tenemos para con los pájaros es un sentimiento que no se da en una persona que nació en la ciudad, que no sabe ni cómo canta un pájaro, ¿no? Obviamente le da igual que si se muere el pájaro o no, porque no siente nada por él. Pero si tú naciste y viviste con tu hermano, con tu hermana, con tu madre, con tu padre toda tu vida, si se muere te duele, y si lo matan, peor todavía. Entonces, cuando viene el tren va a acabar, y está acabando ya, con una serie de animales. Por ejemplo, las tuzas. Dime qué tuza se va a quedar en el camino del tren. Las tuzas viven bajo tierra. Y el tren va a escarbar pues, tremendos huecos, ¿no? ¿Y dónde van a estar las tuzas? ¿Qué va a pasar con las tortugas de tierra, por ejemplo? Hay tortugas de agua, pero están las tortugas de tierra. ¿Qué va a pasar con las tortugas de tierra? ¿Dónde se van a acabar frente al tren, no? Entonces, si hacemos una lista de animales impactados o asesinados o condenados a desaparecer en la vía del tren, pues es un montón de animales. ¿Qué va a pasar con las abejas que se quedan sin flores? Con estos parques solares que ya decidió Fonatur hacer, son millones de paneles solares que van a poner para electrificar el tren. ¿Y la selva? No, que es ecológico. Tendrían que tirar un montón de selva para poner eso. ¿Dónde está lo ecológico en eso? ¿Qué es energía limpia? Pues no sé qué tan limpia es si se están matando miles de hectáreas de árboles, ¿no? ¿Y qué pasa con las hormigas? Las hormigas también son mensajeras para nosotros. Dime qué hormiga va a quedarse en el camino del tren, ¿no? Y las diferentes clases de hormigas, porque no es solamente una.
están las estalactitas, están una serie de cosas que se dan entre los cenotes y animales que se dan dentro de los cenotes, que son los murciélagos, por ejemplo. Dime qué murciélagos se van a quedar allá, pues en el camino. En fin, muchos solo piensan en el jaguar o en el venado, que sí, es cierto, también van a ser impactados y están siendo impactados, pero no solo eso, hay miles de especies que ya están siendo pues extinguidos en el nombre del desarrollo y en el nombre del beneficio social que dicen que va a traer el tren. Y pues todo esto pues es una cosa que llama mucho la atención. Nosotros pues aprendimos a convivir con los animales porque son nuestros hermanos, es decir, es familia nuestra, no son seres de adorno. Los animales son nuestros hermanos, son nuestros padres, son nuestros abuelos, son nuestros tíos, nuestros hermanitos, nuestras hermanas. Así lo sentimos. Y además estos pájaros nos hablan, además estos pájaros nos alimentan. Cuando tenemos que comer carne, pues matamos pájaros para comer, o matamos un pavo de monte para comer, o matamos un venado para comer, un jabalí, un tepezcuintle. Todo esto pues está, ¿no? Para alimentarnos. Y es un círculo porque pues convivimos con todos, ¿no? Hay una forma de vida que está ignorada por Occidente, que nos hace como ajenos a nuestra forma originaria de ser, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los cenotes, en los cenotes están las tortugas, en los cenotes están los peces, las mojarras y varios tipos de peces, están también los lagartos. ¿Qué va a pasar con estos cuando los polos de desarrollo comiencen a tirar toda la basura y toda la suciedad y la contaminación de los cenotes? Ya lo vimos cómo hacen las granjas porcícolas, cómo acaban con todo esto. Los hoteles y los restaurantes que se van a construir en toda esta ruta, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con los animales que están en los cenotes, en las lagunas? Pues todo se va a acabar, ¿no? Todo se va a acabar. Y es curioso que la gente no dice nada, no habla, porque hay un individualismo increíble, porque están vacíos de sí, porque la gente lo único que piensa es lo que el gobierno ha dicho, que están haciendo el bien, no se dan cuenta que están esclavizados. Somos víctimas, la mayoría, de una versión oficial, pero sería interesante que parte de nuestra rebelión sea la desobediencia epistémica de lo oficial. Yo creo que tendríamos que comenzar a fijarnos, a criticar esta parte porque está cargada de mentira. Entonces, yo creo que el tema de los animales es importante. Por ejemplo, las abejas cumplen una función sumamente importante para nosotros. Son diferentes tipos de abejas que hay, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y que generan no solo miel, sino generan muchas otras cosas, y que son excelentes polinizadoras también. Pues todo esto se acaba. ¿Qué pasa con las luciérnagas, que también cumplen una función importantísima? Pues igual se va acabando con la fumigación que se le hace a los grandes cultivos o monocultivos de soya que tenemos aquí, que también tienen que ver con el tren, porque todos los megaproyectos están conectados, y el tren es así como la cerecita de ese pastel. Y pues bueno, vienen a acabar con todo. La cuestión con los animales es grave, pero creo que tenemos que verlo
en su contexto, en su totalidad. Es lamentable que mucha gente también cuando habla de la defensa de los animales, habla de la defensa de sus mascotas, habla del perro y del gato, pero no ve cuántos animales están siendo atacados y asesinados por estos megaproyectos. No existen para ellos más que su gatito, más que su perrito en su casa. Y eso es lamentable, es una visión muy estrecha que nos parece que tendría que comenzar a salir de su casa para ver que los animales no son mascotas, están más allá de eso. Entonces, el tema con los animales, con los insectos, con todo, pues, toda esta fauna silvestre que le da vida a nuestra cultura, pues, pues estaba en riesgo, pero ahorita está siendo dañada, está siendo impactada y pues un montón de daños se va a hacer con tal de darle gusto a los empresarios para multiplicar más su dinero, para pues traer a los turistas, para generar mayor capital en quienes de por sí ya tienen mucho dinero. Y eso es lo que persiguen, no les importa la cultura, no les importa la vida, no les importa otra cosa, porque el valor, el único valor que está y que prevalece en la mente y en el corazón de Occidente es el monetario, no hay otro. Entonces el consumismo y, y el individualismo son cosas que nos tienen pues contra la pared y no les importa los otros valores y menos los de la vida, ¿no? Entonces esa es la situación que vemos con los animales, con las plantas y con la cultura maya en lo general. Parece que la mayoría de las organizaciones que se dedican a los avistamientos de pájaros y de animales están plegados al gobierno, tienen miedo pues a la versión oficial. Eh, por ejemplo, los jaguareros, que son muy famosos y que dicen que son científicos, ellos son los que han firmado convenios con el gobierno para que se haga el tren. Os digo que lamentable que eso esté pasando. Entonces no se atreven a hacerlo porque pues también finalmente usan a los pobres animales para hacer su dinero. Así como los políticos nos usan a los mayas para sus fines, así ellos usan a los animales para sus fines también, ¿no? Finalmente es lo mismo, son los mismos conquistadores. Entonces, no hay que yo conozca gentes que esté haciendo una documentación sobre el daño a los animales. Hay muchas otras cosas. También el patrimonio cultural está siendo arrasado por el tren y nadie está documentando nada. Entonces, la prensa también está callada porque le pagaron por su silencio y así han estado pues la mayoría de la gente que pues no quiere enfrentar esta situación, prefiere hacer lo que muchos dicen: si no puedes con el enemigo, únete a él. Así que pues no sé qué tan sabio sea eso, pero esto es realmente lo que está sucediendo. Esos pasos de fauna son una justificación, tienen una palabrita mágica que se llama mitigación. Eh, entonces, pues mitigar es eso, ¿no? Nunca sabe uno cuánto, qué cantidad se mitiga y qué no. Si tengo un cáncer y me dan un paracetamol, mitigan mi dolor. Entonces, esa es la misma, es otra mentira, es otra forma de engañar. Es decir, ¿para qué tienen que hacer eso si el tema no es por ahí, ¿no? O sea, es lamentable. Bueno, el tema maya es una divisa. Yo creo que es atractivo para el mundo porque en la historia, pues hoy el mundo sabe que la cultura maya fue una de las culturas más desarrolladas en civilización, en ciencia, en tecnología, y todo mundo quisiera venir a Chichen Itza, a Uxmal, a mirar los restos de aquello que fue la gran cultura. Entonces, ponerle maya a este proyecto es una propaganda, es vender ese nombre, pero es curioso que ha sido tan usado
y abusado, porque hoy pues todo mundo quiere poner su negocio con ese nombre. Tenemos, por ejemplo, aquí restaurantes mayas, tenemos hoteles mayas, tenemos una riviera maya, tenemos una línea de autobuses maya, tenemos una jornada maya, un periódico que se llama Jornada Maya, que ninguno de ellos tiene nada de maya. Y bueno, hoy vamos a tener un tren maya, que finalmente en la península lo que va a quedar de maya es un tren, es un hotel, es un restaurante y es un museo. Pero los mayas que somos, pues estamos condenados a morir. Gracias por tomar el tema, porque a nosotros también nos da cierta esperanza que el tema se pueda mantener viva, porque hoy asumir este tema desde esta perspectiva ya es un acto revolucionario. Lamentablemente hay un silencio oficial impuesto y no siempre encontramos gente que esté dispuesta por lo menos a poner el tema sobre la mesa.